Bienvenidos a su programa Diálogo con la Fe, un espacio donde exploraremos ideas filosóficas que desafían nuestra forma de percibir la fe. Soy Juan Laura y hoy hablaremos sobre filosofía y fenomenología de la religión. Cuando hablamos de filosofía de la religión, al parecer hablamos de algo que no se relaciona con la fe. De ahí la pregunta, ¿es posible armonizar la fe con la razón? En este podcast abordaremos los siguientes temas. Introducción a la fenomenología y filosofía de la religión. Fenomenología de la religión. Filosofía de la religión y el componente investigativo sobre Nietzsche. Sobre el primer apartado, Introducción a la fenomenología y filosofía de la religión, tenemos las aproximaciones de Freijóo y de Sahagún, que nos presentan un abordaje conciso de las características de la filosofía de la religión. Freijóo, en su obra Filosofía de la religión, destaca los temas y autores más representativos, entre los que se encuentran Hume, Kant y Hegel. Asimismo, hace referencia a los precursores que desarrollaron la filosofía de la religión, como son Nicolás de Cusa, Leibniz, Lessing y Herder. Posteriormente busca una definición de la filosofía de la religión y cuestiones tales como la verificación de las afirmaciones religiosas. El autor hace un abordaje panorámico del hecho religioso y busca aproximarse a personas que encarnaron la religión. Asimismo, dedica una especial atención a las religiones monoteístas y a los grandes filósofos de la religión. Finalmente, explora la incomprensible alianza entre religión y fundamentalismo. Sobre este punto, Freijóo señala: la desactivación de los fanatismos es uno de los grandes servicios que nos presenta la filosofía de la religión. En su libro A vueltas con la religión, Freijóo hace un acercamiento a la religión a través de la razón, pero sin limitarlo solamente a ella. Freijóo realiza un recorrido por la Ilustración, con énfasis en la razón, y por la Edad Media, donde la religión era más vívida. Mas la Ilustración no cumplió su objetivo de proveer de esperanza a la humanidad. En este sentido, Freijóo propone una dialéctica entre razón y religión, haciendo un análisis de la religión desde diferentes perspectivas. Asimismo, destaca la alternancia entre razón y religión y la evaluación racional de las creencias religiosas y relaciona la religión con la ética y la configuración de los valores morales de Occidente. Posteriormente, asocia la religión con la estética. Reflexiona sobre la mística y las disputas del dominio de la religión en espacios geográficos y doctrinales. En ese sentido, debido a esta situación, circunscribe. Desde esta pugna por la hegemonía, el diálogo interreligioso se tornó con frecuencia imposible. Por su parte, Sahagún, en su libro Actualización de la religión, nos ofrece una reflexión sobre la situación actual de la filosofía de la religión, donde el hombre apuesta por la vuelta a lo religioso, pero al mismo tiempo estamos contemplando la desaparición de la religión como fenómeno sociológico y la desinstitucionalización de los dogmas. En ese sentido, nos encontramos ante un reencantamiento de la realidad. Así, el ser humano busca la trascendencia con lo divino, pero al mismo tiempo nos encontramos ante una crisis de significado religioso, ya que en muchas cosmovisiones las verdades no son más que las expresiones simbólicas de la razón. No obstante, nos aproximamos no a la muerte, sino a la transformación de la religión. En este sentido, de Sahagún precisa: estamos ante una situación de cambio religioso, de transformación y hasta de mutación, resultado de factores reseñados. Asimismo, de Sahagún nos ofrece una aproximación a las ciencias de la religión, donde el fenómeno religioso constituye una actitud más que un aspecto racional, que incluye elementos doctrinales, conductuales y cúlticos. En ese sentido se pregunta: ¿es posible estudiar la religión científicamente? A lo que concluye que debido a los componentes del fenómeno religioso, podemos aproximarnos a su estudio mediante disciplinas auxiliares como la sociología, la historia, la fenomenología y la lingüística. Asimismo, ante la dificultad de definir el fenómeno religioso,
manifiesta la imposibilidad de una definición unívoca por su complejidad. El autor plantea principios y tendencias en la aproximación a las ciencias de la religión y que puede ser abordado a través de las disciplinas positivas y el estudio de su esencia por medio de la fenomenología. Es en este sentido que la filosofía estudia la interpretación racional del hecho religioso, proporcionado por la fenomenología. En este sentido señala, la filosofía de la religión, en cambio, tiene por objeto la interpretación racional de los hechos descritos por la fenomenología. Sobre el segundo apartado, fenomenología de la religión, tenemos las aproximaciones de Sahagún y Velasco, que nos presentan un abordaje de los componentes esenciales de la manifestación religiosa. De Sahagún presenta la fenomenología como una ciencia independiente, cuyo significado es reciente, y busca unificar las diferentes áreas del conocimiento a través del método fenomenológico. Se busca la interpretación comprensiva sin emitir juicios de valor. Así, la fenomenología busca describir el hecho religioso e interpretar la manifestación de la actitud profunda. El método de la fenomenología se basa en el presupuesto de la irreductibilidad de la religión. El autor señala 5 etapas de la fenomenología que comienza con la ilustración, el romanticismo, la filología, el positivismo y la filosofía actual. Sahagún puntualiza que la fenomenología de la religión presenta el hecho en su especificidad, poniendo ante los ojos de su logos o razón fundamental su sentido y significación última. Sobre el tema de lo sagrado y lo profano, Sahagún plantea definiciones y distinciones fundamentales. La fenomenología aborda fenómenos complejos de la existencia humana. Sahagún diferencia lo sagrado de lo religioso, entendiendo que lo sagrado refiere a una dimensión ontológica superior. Lo religioso refiere al comportamiento humano, y lo profano se equipara con lo común y cotidiano. Lo sagrado se representa en diferentes manifestaciones de la realidad suprema. Asimismo, las hierofanías constituyen objetos y grupos que vinculan al hombre con lo sagrado. El lenguaje simbólico es de naturaleza simbolizante y simbolizada. Como simbolizante corresponde a aspectos materiales y como simbolizada refiere a claves interpretativas que es acompañado mediante diferentes formas de interpretación y exégesis. Para resumir, de Sahagún plantea y destaca: lo sagrado y religioso no son sinónimos, expresan realidades distintas a la vez que se diferencian de lo profano. Por su parte, Velasco, en su libro Introducción a la fenomenología de la religión, describe la religión como un fenómeno que ha acompañado a la humanidad a través de toda su historia. El autor sugiere que las diferentes religiones constituyen el hecho religioso y las expresiones simbólicas muestran la necesidad de verbalizar su relación con el ente superior. Velasco sostiene que el hombre desde los inicios ha manifestado ser por naturaleza religioso y persiste en la necesidad de establecer puentes con otras ramas en los estudios religiosos. Velasco puntualiza: en cuanto a la evolución de los estudios religiosos, la fenomenología de la religión es probablemente el sector en el que esta evolución es más sensible. En la sección La fenomenología de la religión en el campo de las ciencias de las religiones, Velasco hace una descripción comprensiva de lo religioso y entiende la fenomenología como la primera aproximación a la comprensión del fenómeno religioso. Asimismo, destaca que la fenomenología contempla sus hallazgos con las ciencias de la religión. Velasco plantea un abordaje histórico al hecho religioso y destaca los diferentes momentos metodológicos de la fenomenología. Velasco puntualiza: la fenomenología de la religión puede ser definida en una primera aproximación a su contenido como la comprensión del fenómeno religioso en su totalidad a partir de múltiples manifestaciones históricas. Por otro lado, el abordaje de Sahagún sobre la actitud religiosa es presentada como vivencia ante lo trascendente. Así, la actitud religiosa es determinada por lo sagrado y la religión se define como una experiencia vívida ante lo trascendente. Sahagún define la actitud religiosa como la experiencia de sentido último y el resultado del encuentro personal con Dios.
En tal sentido, la experiencia no es verificable ni se puede reducir a una experiencia científica. La experiencia religiosa constituye una experiencia de sentido, y la actitud religiosa consiste en el reconocimiento y la aceptación del hombre de la realidad suprema. Así, la religión constituye un hecho humano específico. Sobre el origen de la religión, Sahagún plantea que se aproxima a la prehistoria y al origen antropológico religioso corresponde a un estado precientífico y prefilosófico. Por origen antropológico se entiende la capacidad de relacionarse con una realidad superior a través del encuentro con la divinidad. Sahagún plantea y explora diferentes prácticas religiosas, como la oración, la fe, la fiesta, el culto, entre otros, y expone los sistemas clasificatorios de la religión. Así, la fenomenología busca identificar los rasgos comunes de las religiones y explorar en la comprensión del fenómeno religioso. En resumen, Sahagún plantea: la actitud religiosa en cuanto determinada por lo sagrado comporta una doble experiencia del sentido último y experiencia del encuentro personal con otro mayor, que es Dios. Sobre el tercer apartado, filosofía de la religión, tenemos las aproximaciones de Sahagún y Fraijo, que nos presentan un abordaje de las funciones, componentes y naturaleza de la filosofía de la religión. Sahagún nos presenta una comprensión de la filosofía de la religión en base a tendencias actuales y el abordaje crítico hacia lo religioso. En este sentido, los hallazgos de las ciencias positivas y la fenomenología deben complementarse con la crítica racional de la filosofía de la religión. Por su parte, las tendencias están inspiradas en la filosofía escolástica, que está basada en el ser supremo como fundamento último y causa primera. Se destacan la metafísica de Hegel, la tendencia heideggeriana, la tendencia fenomenológica de Husserl, basada en la reducción, la tendencia histórico-social que secundariza lo divino, y la tendencia lingüística que reduce la religión a un mero análisis lingüístico. La filosofía de la religión tiene como objeto el discernimiento racional de la actitud religiosa, a fin de justificar su actitud existencial. Por otro lado, la filosofía de la religión establece relaciones esenciales con otras disciplinas, pero su aproximación presenta tanto dificultades como cometidos. Las dificultades se basan en la indefinición de los términos y los cometidos se basan en la superioridad ontológica, sus principios y su valor objetivo. Sahagún expone los diferentes métodos filosóficos abordados históricamente, tales como la confrontación, propia del medioevo, la explicación del naturalismo, la anticipación formal de la modernidad y el análisis reflexivo de la actualidad. De esta forma, el autor hace una aproximación concisa y detallada del objeto, tendencias y métodos de la filosofía de la religión en sus diferentes etapas. Sahagún destaca que la tarea comúnmente asignada a la filosofía de la religión es el discernimiento racional de la actitud religiosa. Sobre la racionalidad de las convicciones religiosas, Fraijo examina los términos convicción religiosa y racionalidad como aspectos complementarios y no excluyentes, y entiende la importancia de pensar la religión para no caracterizarlo irracionalmente. Tanto filósofos como teólogos han intentado reconciliar la razón con la religión, que se ha enfrentado a tensiones. Por ejemplo, Kant advirtió contra una religión irreflexiva. Tertuliano rechazó la academia. Justino usó la filosofía para defender la fe. Unamuno quiso eliminar la enemistad entre filosofía y religión, y Hegel estableció un proyecto de reconciliación. Dicha tensión llega hacia nuestros días, en especial sobre la racionalidad de las convicciones religiosas. Con Hegel, que sostenía que la razón se encuentra en lo divino, Schleiermacher sustentaba que la relación con Dios se fundamentaba en el sentimiento. Husserl sostenía que perder la fe en la razón implicaba desarticular la vida. Asimismo, no se libraría de sus críticos, Nietzsche y de la Ilustración, sobre la religión. En la posmodernidad, tanto las convicciones religiosas como la racionalidad misma están bajo ataque. Por ello se hace necesaria una dialéctica entre razón y religión, para evitar los fundamentalismos.
De esta forma, Freijóo hace una revisión histórica de la tensión entre filosofía y religión. Por otro lado, en su libro Filosofía de la religión, Historia, contenidos y perspectivas, Freijóo explica que los orígenes de la filosofía de la religión se remontan hasta Hume, quien apertura un nuevo modo de filosofar. Ante las limitaciones de la teología revelada y natural, se erige como una tercera instancia la filosofía de la religión. No obstante, el hecho religioso nace de las experiencias histórico-sociales y no del despacho de los filósofos. El autor presenta a los protagonistas de la filosofía de la religión, que son Hume, Kant y Hegel, que plantean tres cosmovisiones metafísicas de la filosofía de la religión. Asimismo surgieron sus grandes críticos, Feuerbach, Marx, Nietzsche y Freud. En ese sentido, la filosofía de la religión es una reflexión crítica y abierta a temas relacionados a lo religioso. El surgimiento de la filosofía de la religión hizo que las iglesias soportaran la objetivización externa. También se destaca la importancia de autores como Schleiermacher, Kierkegaard, Bergson y Ricoeur, entre otros. Schleiermacher, por ejemplo, sostenía la valoración de los sentimientos frente a los excesos de la razón. Kierkegaard destacaba la importancia de la fe. Finalmente, la filosofía de la religión se dividiría en centroeuropea y analítica, con sus propios métodos y abordajes. El autor destaca el legado de Hume, Kant y Hegel como miradas al hecho religioso. Freijóo puntualiza: son muchos los asuntos que pueden ser analizados bajo la óptica de la filosofía de la religión. Por otro lado, en la sección Precursores e iniciadores de la filosofía de la religión, Freijóo examina los orígenes del concepto filosofía de la religión y señala que su creación es reciente, pero la realidad religiosa ya era conocida por toda la Edad Media y la modernidad. Existe unanimidad en afirmar que Alemania es el origen de la filosofía de la religión, y destacan autores como Sabunde, que separó el tratado filosófico de Dios de otras religiones. A su vez, Nicolás de Cusa influyó en la disciplina con su tema de la pluralidad de las religiones. Leibniz compaginó la revelación con la razón, y junto con Wolff crearon un nuevo concepto de teología natural. Wolff quiso convertir el cristianismo en una especie de religión natural. Por su parte, los ilustrados alemanes se centraron en la fundamentación de la religión natural y se ocuparon en temas de la filosofía de la religión. Baumgarten sustentó que la religión natural debe sustituir al cristianismo dogmático y cree que la religión no debe contradecir la razón. Lessing sitúa a la persona como el centro de su pensamiento. Posteriormente, Hamann y Herder critican a la especulación religiosa y destacan la importancia de la experiencia religiosa. Herder promovió el sentimiento religioso que fue influyente en Schleiermacher. Finalmente, von Storchenau constituye el creador del concepto filosofía de la religión. De esta forma, Freijóo hace un abordaje histórico del surgimiento del concepto de filosofía de la religión, y Freijóo puntualiza: la historia de la filosofía de la religión es, pues, si se quiere, antigua, pero su articulación teórica es reciente, y como hemos señalado, no está muy perfilada. Por otro lado, en la sección Interpretación del hecho religioso, Sahagún aborda el problema como coherencia racional y expone conceptos históricos de la religión, cuya crítica se enfoca en la depuración institucional. La Ilustración sustituye al cristianismo por una religión ético-moral que surge de la razón. La Ilustración alemana plantea una mentalidad laica, y algunos críticos describen a la religión como afectividad. Hegel integraría la religión en los sentimientos humanos. Posteriormente, se presentan las críticas a la religión desde la postura marxista y freudiana. La crítica marxista se basa en presupuestos ideológicos, en base a la unión de tres instancias que proceden de la filosofía alemana, el socialismo francés y la economía inglesa. Y a partir del socialismo científico, elabora su crítica a la religión, convirtiendo erróneamente la religión en ideología. Desde la teoría psicoanalítica se plantea una reducción de lo religioso, y se parte de ese presupuestos psicoanalíticos. Freud
define la religión como neurosis, como una función protectora, adjudicándole a la religión un carácter represivo. No obstante, Adler, Jung y Frank describen a la religión como curadora del psiquismo humano. Por su parte, la filosofía analítica no establece una crítica de la religión, sino de la estructura formal de su discurso. Destaca Wittgenstein, en un inicio se ajustaba a los parámetros neopositivistas, pero posteriormente desarrolla una postura positiva hacia la religión y admite que el lenguaje es un intento de expresar algo que no puede decirse. Sagagun presenta críticas al neopositivismo y reafirma que las expresiones lingüísticas religiosas revisten un carácter simbólico que determina su alcance significativo. Sagagun puntualiza: las primeras críticas teológicas de la religión no se refieren propiamente a su esencia, son más bien intentos de depuración del cristianismo institucional. Sobre el cuarto apartado, componente investigativo sobre Nietzsche y la posmodernidad, tenemos las aproximaciones de Gómez, que analiza la crítica de Nietzsche a la religión. Montero plantea los desafíos de la posmodernidad en lo religioso y cultural. Landines explica la superación del nihilismo hacia la transvaloración como meta última. Y Guibert y otros analizan la relación entre Nietzsche y la religión, tanto sus componentes teológicos y filosóficos. Comenzaremos nuestra reflexión con las aproximaciones de Gómez en su tesis Las creencias y la crítica a la religión de Friedrich Nietzsche. Nos presenta la crítica nietzscheana al cristianismo, en la que el superhombre debe manifestar una espiritualidad más alta como la de Cristo. En ese sentido, Nietzsche acusa a Pablo y a la Iglesia por tergiversar el mensaje original de Jesús. Nietzsche destaca la personalidad de Cristo, pero no del cristianismo. Nietzsche posee un profundo respeto a Cristo y destaca su comportamiento como una forma de inocencia realizable, donde el verdadero cristiano se traduce en una existencia basada en el amor y en la no violencia. De esta forma, el abordaje de Gómez posee elementos teológicos y filosóficos en la crítica nietzscheana. Gómez puntualiza la crítica nietzscheana de la siguiente forma: Nietzsche acusa a San Pablo y a la Iglesia jerárquica, sacerdotes, de tergiversar el mensaje auténtico de Cristo, llevados por razones de poder y estableciendo una religión de odio. Por su parte, en su artículo El desafío de la posmodernidad para el cristiano, Montero hace un diagnóstico de la sociedad posmoderna y lo caracteriza como una sociedad antirreligiosa y relativista. El siglo XX se inició con mucho optimismo, pero tal expectativa se fue cayendo por las guerras mundiales. Es así como la posmodernidad se presenta como antimodernidad. Lo racional es reemplazado por lo sentimental y surge la ética relativista. Nietzsche, quien se opondría al platonismo, sostendría que los valores del bien y del mal son construidos históricamente, y la muerte de Dios que él declara implica la no dependencia de valores absolutos. El hombre se llena de egoísmo y solo piensa en su beneficio personal. El mundo se abre a distintas conductas indeseables. Existe poco interés en lo que los hombres construyeron para gozar de la estabilidad del presente. Surgen las tribus urbanas y la sociedad light. Asimismo, existe una orientalización de Occidente, la asimilación de cosmovisiones panteístas y el resurgimiento de un reencantamiento espiritual. El diagnóstico de los elementos que constituyen la posmodernidad explica que estamos ante un reencantamiento espiritual individualizado. Montero puntualiza: en nuestra sociedad, el ideal racionalista, basado en el principio cartesiano, pienso, luego existo, ha sido desplazado por uno que podríamos enunciar, siento, luego existo. Por otro lado, Landines, en su artículo La superación del nihilismo en la búsqueda del eterno retorno, expone que el eterno retorno y el nihilismo constituyen aspectos centrales en la filosofía de Nietzsche, cuya meta máxima es la transvaloración. El nihilismo constituye una muestra de debilidad y fortaleza que intenta suprimir lo suprasensible. Asimismo, existe un nihilismo extremo que niega la verdad. El concepto de lo bueno se asocia a fuerzas activas sobre los débiles. Landines destaca el dominio de la metafísica y la moral en Nietzsche.
que perfecciona la voluntad de verdad. El nihilismo señala que la voluntad es un poder liberador del pasado y solamente a través de la superación se puede comprender el nihilismo. La aproximación destaca la meta de la transvaloración en el pensamiento nietzscheano. Landines puntualiza: el nihilismo es la fuerza de aquel que, a diferencia de lo anterior, se enfrenta a lo terrible sin rencor ni mala conciencia. Finalmente, Guibert, Casal y Simonin abordan el pensamiento de Nietzsche desde su antecedente protestante y religioso, quien en sus investigaciones hace uso de la exégesis y la historia, y propuso interpretaciones basadas en los aspectos psicológicos y fisiológicos de la fe. Asimismo, su antecedente religioso enerva su filosofía, ya que lo religioso está presente en sus planteamientos. Por ejemplo, su obra El Anticristo recibe la influencia de Pablo y Lutero. Nietzsche incluso es religioso en su ateísmo. Por ello, la influencia de la religión es central en sus escritos y en su ateísmo. Guibert, Casal y Simonin puntualizan: religioso incluso en su ateísmo, Nietzsche no solamente da que pensar en la materia de la religión, sino que construye un monumento crítico en la tradición filosófica que se apodera de la cuestión. En conclusión, el abordaje fenomenológico y filosófico de la religión constituyen aproximaciones complementarias que se han desarrollado históricamente en la comprensión del fenómeno religioso. Asimismo, los antecedentes religiosos han influido en la filosofía nietzscheana y en sus planteamientos ateos. Gracias por acompañarnos en Diálogo con la Fe. No te olvides seguirnos para más episodios. Hasta la próxima.